Bueno, pues esta reflexión que me habéis pedido compartir con vosotros, ¿no?, que tiene ese subtítulo tan sugerente, ¿no? En tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Bueno, es un punto de partida, primero, para darnos cuenta de que estamos en tiempos recios, ¿eh? Estamos en tiempos recios, en tiempos en los que, bueno, decía San Agustín, una famosa sentencia suya, yo creo que muy luminosa, dice él: de dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. ¿Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos? A ver, o con la derecha o con la izquierda, te voy a decir, ¿eh? Primero te voy a intentar atraer con la mano izquierda. Los halaga para seducirlos, es decir, te mundanizo, te venzo mundanizándote, te estoy fagocitando, ¿no? El mejor triunfo del mundo es mundanizarte. Si no consigue mundanizarte, entonces te atemoriza para doblegarte, te persigue, ¿no? Te muestra la agresividad de lo que es el rechazo de este mundo. Quizás lo que sale más en los periódicos es lo segundo. Ha habido tal persecución a tal persona, pues ahora, por ejemplo, se está presentando el informe sobre persecución religiosa, pero vamos a ser claros, a mí me parece mucho más grave lo primero que lo segundo. El mundo tiene mucho más fruto, mucho más éxito con la mano izquierda que con la mano derecha. O sea, los halaga para seducirlos. Lo peor que nos puede ocurrir es que nos mundanicemos, eso es lo peor, porque claro, esa es la victoria del mundo, que nos mundanice, que nos mundanice. ¿Y sabéis cuál es la única forma de saber si tú no estás mundanizado? La única forma de saber si uno está vivo es comprobar si es capaz de remar contracorriente. Si no eres capaz de remar contracorriente es que estás mundanizado, es que te arrastra, ¿no? Es como esos peces que no son capaces de remar contracorriente, que los lleva la marea, ¿no? Tú dirás, bueno, yo soy libre, yo hago lo que me da la gana. Sí, tú eres como una cobaya, que estás en una jaula y que estás atrapado por la mundanidad, atrapados en un engaño. Podemos mundanizarnos y creernos libres. Recuerdo un chiste, una viñeta de esas de Forges, que con su ironía habitual decía él, ¿no? Soy libre, puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red telefónica que me time, el informador que me desinforme y la opción política que me desilusione. Insisto, soy libre, ¿eh? Pues bueno, quizás en nuestro tiempo todavía hemos ido más lejos, ¿no?, que cuando esta viñeta de Forges se hizo pública, que ya es bastante antigua. Hoy en día diríamos, soy libre, tengo derecho a suicidarme, ¿no? Pues diría, hombre, pues si eso es signo de libertad, todo ello nos lleva a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Estamos mundanizados? ¿No estamos mundanizados? Creo que esta es la pregunta clave. La pregunta clave es esta, y yo sobre esto quisiera insistir, ¿no?, en esta reflexión que os comparto. El reto principal que tenemos es no los ataques que recibimos desde el exterior. Mira, ojalá recibamos más ataques, que será señal de que vamos por el buen camino, ¿eh? Lo peor no es que el cristianismo sea atacado, sino lo peor que el cristianismo sea insignificante. Eso es lo peor, ser insignificantes. Lo peor no es nuestro problema no es que seamos una minoría. Nuestro problema no es que nos ataquen, nuestro problema es que seamos insignificantes, porque si la sal se vuelve sosa, entonces ¿para qué sirve?
Nuestro gran reto es la secularización interna. Y no nos equivoquemos de enemigo en el diagnóstico que hacemos. Este es nuestro reto, la secularización interna. El gran mal que nos aqueja es el haber desesperado de la santidad, el no esperar la santidad como algo cierto, como un don con el que Dios está absolutamente comprometido en nuestra vida. Entonces, pactar, hacer un pacto no explícito, implícito, pero muy real, con la mediocridad. Y eso tiene más consecuencias de lo que suponemos. Se habla mucho, sabéis, de los escándalos de la Iglesia, y de vez en cuando salen en los periódicos, en tal sitio ha habido un escándalo, etcétera. Y ciertamente, qué daño hacen los escándalos, ¿verdad? Pero yo digo, no nos escandalicemos tanto de los escándalos. Vamos a escandalizarnos un poco más de nuestra mediocridad. Recuerdo haber escuchado a Amedeo Cencini, un religioso italiano que ha reflexionado mucho, ¿no?, sobre los escándalos en el seno de la Iglesia, decir él que el escándalo de unos pocos es el resultado de la mediocridad de muchos. Cuando hay mucha mediocridad, surgen escándalos, ¿sabes?, ¿no? Pero la mediocridad ya es un escándalo. Nos debería de escandalizar la mediocridad sin estar esperando a que alguien meta la pata de una manera sonada y salga en los periódicos. Nos debería de escandalizar la mediocridad. Nos debería de escandalizar el haber renunciado a un planteamiento de vida espiritual en el que se proponga la santidad. Eso nos debería de escandalizar. Entonces, si esto es así, si nuestro mayor reto es ese, ¿no?, es el cómo luchar contra la mundanidad que nos va absorbiendo. Cómo romper con ese pacto diabólico que es el pacto con la tibieza. No, si los hay peores, ¿sabes? Es el pacto de la tibieza. Los hay peores, ¿no? Entonces uno hasta se siente más o menos como autorizado a la mediocridad, ¿no? ¿Cómo romper con eso? Bien, creo que hay una manera de abordarlo que es tan, digamos, tiene raíces en la tradición de la Iglesia en los primeros siglos, y al mismo tiempo creo que en este momento, gracias a Dios, está adquiriendo actualidad, ¿no?, que es que nos acerquemos a lo que los padres de la Iglesia llamaron la acedia, un término que cayó en desuso, que en un tiempo en la vida de la Iglesia tuvo pues una reflexión, era motivo de reflexión continua, la acedia. Algunos también le llaman la acedía. La verdad es que hay ciertas discusiones de dónde poner el acento. Acedia o acedía era el nombre que daban los padres de la Iglesia, por ejemplo, Evagrio Póntico en el siglo IV, a un pecado capital del alma, que luego con el paso del tiempo cambió de nombre y se le llamó pereza. Pero es que ese cambio de acedia por pereza, yo creo que es un cambio que empobrece mucho el término, lo empobrece mucho, porque todos sabemos que por pereza, lo que se entiende pues es una voluntad un poco floja, ¿eh? Uno es perezoso, pues tiene la voluntad un poco floja. Ya, pero la acedia es algo más. La acedia es un concepto que, como vais a ver, los padres de la Iglesia vieron en ello una especie de pereza del alma, no solo del cuerpo, porque nosotros decimos, ¡ay, cómo me pesa el cuerpo! ¡Qué pereza! No. Se trata de la pereza del alma, no solo del cuerpo. Es verdad que si tienes pereza en el alma, enseguida vas a tener en el cuerpo, eso es verdad. Pero la peor pereza es la del alma, más que la del cuerpo. Entonces, ha sido especialmente un benedictino francés, Jean-Charles Nault, quien ha traído, ¿no?, a colación y ha hecho un gran servicio a la Iglesia
con la publicación de un libro, La acedia, el demonio del mediodía. Qué título, ¿no? El demonio del mediodía. ¿A qué se refiere eso con el demonio del mediodía? Bueno, se refiere a que en el mediodía de nuestra vida, en esa etapa en la que uno cumple pues ya los 40, pues es ha perdido esa pujanza que tenía cuando era joven, esa ilusión juvenil, la ha perdido, y entonces se pone en una etapa, en una meseta en la que tiene peligro de acedia, tiene peligro de perder el amor primero y pactar con la mediocridad. A eso se le llama la acedia, ¿no? Entonces, como digo, fue especialmente Evagrio Póntico, en el siglo IV, el que nos habló de ello. Y luego ha habido muchos padres de la Iglesia que nos han hablado de ello. Yo me quiero servir de esa descripción de la acedia y de los remedios contra la acedia para esa lucha contra la mediocridad y contra la tibieza y contra ese mal de la secularización, de la mundanización que se nos infiltra, del cual os hablaba yo antes. Bueno, son 7 los pecados capitales. 3 de ellos son más carnales y 3 más espirituales. Los más carnales son gula, lujuria y avaricia. Y los más espirituales, digamos, son soberbia, envidia e ira. Y el séptimo, que es la acedia, es un poco la intersección entre los pecados, más bien los carnales y los espirituales. Es difícil saber si la acedia es más carnal o es espiritual. Está en la intersección de ambas cosas. Esa especie de pereza espiritual que finalmente contagia al cuerpo, claro. La acedia es un desenamorarse, es una pérdida de tensión espiritual, de lo cual conlleva un montón de males. Pero el problema es el haber perdido el amor primero. Entonces vamos a hablar siguiendo, fijaros, nos vamos a servir de un padre de la Iglesia de hace 1600 años. Si él hubiese imaginado, Evagrio Póntico, que 1600 años después íbamos a estar hablando de él, diría, ¿pero qué es esto? Bueno, pues sí, porque en lo que se refiere a la batalla contra el maligno, las novedades son difíciles, ¿sabéis? El maligno es bastante previsible, y es difícil ser original ya por parte del maligno, porque podrá tener nuevas formas, ¿no? Pero en el fondo el ataque siempre es el mismo. Voy a hablar, sirviéndome de Evagrio Póntico, de 5 síntomas en los que se manifiesta la pereza espiritual, la acedia. 5 síntomas, tal y como él los describió en su tiempo. Y nosotros ya haremos una traslación, que no es muy difícil hacer una traslación a estos nuevos tiempos. La primera, dice él, mira, el primer síntoma de acedia, dice, la inestabilidad interior. Cuando uno no está bien interiormente, no sabe disimular su malestar interior y suele estar siempre buscando continuas novedades en las que entretenerse y distraerse, porque no estás en paz y no sabes estar en paz contigo mismo, en silencio. Es que tienes un no saber estar. No saber estar. Es muy curioso porque él, como un asceta del siglo IV, ¿no?, que se dirigía a los ermitaños, etc., él decía, pues el monje o el ermitaño que tiene esta inestabilidad interior, decía él, se está continuamente asomando a la ventana de la celda, asoma, mira, se vuelve a sentar, mira las musarañas, vuelve a asomarse, vuelve a sentarse, sale, da una vuelta, no sabe estar quieto. Fíjate tú, si Evagrio Póntico supiese hoy en día que tenemos la cantidad de cosas para distraernos, ¿sabes? No solo, él decía asomarse por la ventana, anda que nosotros no tenemos cosas para asomarnos por la ventana, ¿sabes?
Pero el mal es el mismo, ¿eh? Es el mismo. El mal es el mismo. Es cuando uno no está interiormente en paz, necesita agarrarse a novedades, a ver con qué me distraigo, ¿sabes? Porque no sé estar en paz conmigo mismo. Entonces voy, hago un plan, lo deshago, hago otro, ¿eh? Me meto en Instagram, subo, no, bajo, no, comento, ¿eh? Comienzo una cosa, la dejo a medias, hago proyectos, ¿eh? Voy de viaje, vuelvo, no, sí, subo, bajo. Es que estamos así. Es un síntoma muy claro, ¿eh? De que uno no está bien sustentado, su inestabilidad interior. Un síntoma que nos tiene, o sea, el no saber estar en paz y alegría y gozo consigo mismo. Un buen síntoma en la vida espiritual es que uno sepa estar con el Señor, entre comillas, ¿no? Aburriéndose con Él y disfrutando de estar con Él al mismo tiempo. O sea, se puede conjugar el estar aburriéndose con una persona y estar a gusto con ella. Si eso acontece, es buena señal. Estoy con la persona que quiero y no se me ocurre decirle nada especial porque hemos estado ya mucho tiempo juntos, pero estoy con él y estoy en paz y alegría y sé que no estaría en otro sitio mejor. Y alguno dirá, pues estás aburrido. Sí, pero estoy en absoluta paz y alegría. Pues eso, ¿no? Eso es lo que nos falta, obviamente. El segundo síntoma, una excesiva preocupación por la imagen o por la salud. Él habla más de la salud. Nosotros metamos también un poco la imagen. Bueno, lo de la salud también ahora con la de la pandemia, la verdad es que también ha sido una manera de aflorar muchos miedos, obsesiones, de muchos, ¿no? De muchos de nosotros que han dejado al descubierto nuestros miedos y nuestras obsesiones. Pero está claro que nuestra generación se caracteriza, sí, por tendencia hipocondríaca y mucha preocupación, pero especialmente por la imagen. Ay, que engordo, que no engordo, que estoy bien, que dejo de estarlo, ¿no? La obsesión por los alimentos. Hacer de la alimentación una obsesión. Todo esto es un síntoma de que cuando uno se descentra, pierde su ilusión, entonces el corazón del hombre, que ha sido creado para amar a Dios, necesita agarrarse a otras cosas. Y su propia autoestima la tiene que fundar en otras cosas. En cómo me veo, cómo me ven. Me veo bien, no me veo bien, ¿no? Esta cultura del like que nos han traído las redes sociales es que deja al descubierto este aspecto que ya en el siglo IV nos hablaban de él, lo deja al descubierto, ¿no? Me empiezo a mirar en el espejo y ay que me duele aquí, ay que me duele acá, en una continua autoobservación y preocupación por uno mismo, por verse bien y dejar de verse bien. Todas esas fotografías que estamos viendo, ¿no? Me voy a hacer un selfie por la derecha, por la izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Todo eso es un retrato de nuestro mal interior. Es un síntoma de un mundo que ha perdido ese centramiento. Cuando uno deja de estar en presencia de Dios, entonces los demás se acaban convirtiendo en la preocupación de su imagen, de cómo soy visto, de cómo soy percibido, ocupa el lugar inmediatamente de la presencia de Dios. Porque ante nadie y en el vacío no puedes estar. El vacío no existe. Por mucho que el Zen pretenda llegar a una especie de estado de vacío interior. A ver, el vacío no existe. Si no hay presencia de Dios, si perdemos la presencia de Dios, estamos inmediatamente preocupados por nuestra imagen ante los demás, cómo me veo y cómo me ven. Tercer síntoma, la aversión hacia nuestro deber de Estado. Tenemos un deber de Estado que será el estudio o será el trabajo. Cada uno sabe dónde Dios le ha plantado.
Cada uno está llamado a florecer donde Dios le ha plantado. Entonces, cuando viene la acedia, nos escaqueamos. El escaqueo es continuo, porque no podemos con esa vocación que Dios nos ha dado. Nos resulta insufrible, nos resulta pesadísima, ¿no? Uno huye de esa encomienda que Dios le ha hecho, se escaquea de ella, no coge el toro por los cuernos. Está viendo cómo se escaquea por aquí y por allá, soñando en otros escenarios. Es que si yo estuviese en otro sitio, si yo tuviese otro trabajo, si tuviese otro, siempre es un y sí, que en el fondo es un escaqueo, ¿no? Es todo lo contrario a entender que Dios me ha puesto en el escenario y en el lugar que yo necesitaba para mi santificación. Y me tengo que santificar en mi trabajo, entregándome en alma, corazón y vida. Entonces lo típico es que cuando uno está en eso, lo que esté es chapuceando. Chapuzas en su forma de estudiar, no estudia en profundidad. Está intentando salvar los exámenes, pero no estudia en profundidad. Y cuando viene de vacaciones tiene un síndrome posvacacional que engancha una depre que no puede con ella. Le resulta insufrible que llegue el lunes por la mañana, el domingo por la noche tiene una auténtica alergia a volver a comenzar una semana. No está enamorado, ¿no?, de la vocación. Cuarto síntoma. El cuarto síntoma es la negligencia en la vida espiritual. La negligencia. Pues uno poco a poco, pues su vida espiritual, sus compromisos de vida espiritual, sus medios de oración, de sacrificio, sus devociones, lectura espiritual, el rezo del rosario, lo que sea, ¿no? Pues lo que él tenga un poco establecido en su plan de vida, lo va poco a poco flaqueando. Hoy es un día especial, mañana sí, me escaqueo hoy, voy bajando poco a poco el listón, voy bajando el listón y para cuando quiero darme cuenta, pues uno resulta pues que ha ido abandonando la vida espiritual. Uno no termina de saber en qué momento comencé a ir cediendo, ¿no? Solo sabe que al final ha ido abandonando su vida espiritual o quizás manteniéndola de una manera indigna, sin oración de calidad, sin una lectura de calidad, haciendo todo por cumplimiento vacío, rutinario, sin una vida espiritual que le enamore, ¿no? Eso es un signo muy claro de la acedia. Es un signo muy claro de la acedia. Lo curioso es que Bagrio Póntico dice que este cuarto síntoma suele tener dos versiones, que una es la versión de una negligencia en la vida espiritual y otra es la versión de un exceso, que yo creo que más que un exceso en nuestros días, desde luego peligro de exceso no tenemos mucho, de rezar demasiado, pero sí tenemos quizás un peligro de desequilibrio en la vida espiritual. Pues mira, el que desequilibra su vida espiritual y está siempre buscando novedades, pues visiones, que si alguien, nuevas revelaciones o teorías, de alguna manera, que si el fin del mundo viene no sé qué, que si alguien ha anunciado el Apocalipsis, y a veces también un signo de esa acedia es que en vez de centrarte en la vida espiritual, en lo que Dios te ha mostrado, estés descentrado mirando a ver si alguien anuncia la llegada de no sé quién, ¿no? También es un signo de acedia, curiosamente, ¿no? En definitiva, ¿no? El quinto síntoma, que es el fondo, lo resume todos, ¿no? Recordad que decíamos que la acedia es la intersección entre los pecados capitales espirituales y los carnales. Yo diría, me pesa el alma, ¿no?
No únicamente me pesa el cuerpo, sino me pesa el alma. Cuando sentimos que nos pesa el alma, que hemos perdido esa especie de alegría interior, de unidad interior, de esperanza en la santidad, se nos tiene que encender todas las luces rojas, ¿no? Porque esa especie de desánimo general puede esconder una desesperanza. Me pesa el alma. Hay una expresión del Padre Pío que cuando la leí me pareció genial, en una de sus cartas a una dirigida, que dice el Padre Pío: en la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Me parece una expresión genial. En la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Ahora, cuando uno se cansa un montón es cuando uno pues está viviendo las cosas, manteniendo unos mínimos, pero en el fondo no está enamorado de ellos, entonces le cuesta tremendamente el rezo del rosario, le cuesta tremendamente la Eucaristía, me cuesta mantener los mínimos un montón. Si tú corrieses, si tú estuvieses enamorado, no te costaría nada. Repito la frase, en la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Como vayas a un ritmo de tortuga, eso es insufrible. Bueno, ¿y cuáles son los remedios? Voy a hablar de 5 remedios, porque también él no solamente habló de síntomas, sino de remedios frente a esos síntomas, que os recuerdo, para que no perdamos el hilo, que estamos hablando de que el gran enemigo es la mediocridad, es la tibieza, el que pactemos con una vida en la que el ideal de santidad es para otros. Están muy bien los santos, pero los santos son para hacerles novenas, ¿sabes? No, perdón. Los santos no solo son para hacerles novenas. Santo eres tú estás llamado a serlo. 5 remedios. El primero, lágrimas de contrición. Lágrimas de contrición. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, aconseja a los ejercitantes pedir a Dios el don de lágrimas. No unas lágrimas artificiales, no hacer, a ver, voy a ver si me emociono. No, por Dios, no se juega eso, no se juega. Pero pedirle a Dios la conciencia viva de cómo le hemos ofendido, la conciencia viva de qué paciencia ha tenido Dios conmigo, de cómo he sido amado inmerecidamente, de saberme el hijo pródigo que Dios me acoge, pero qué paciencia tiene Dios conmigo, pero cómo puede ser tan bueno, y que rompamos a llorar con lágrimas de verdadera contrición. Esas lágrimas son muy sanadoras porque rompen nuestra atonía, nos despiertan de la mediocridad. Son un reconocimiento de que necesitamos ser salvados por Jesucristo y que la salvación es un regalo inmerecido de misericordia, Tú te imaginas, que ahora te fuesen a fusilar, que te fuesen a fusilar y te están apuntando. Y tú dices, aquí ha llegado mi hora, Te están apuntando y que entonces viniese alguien y dijese, a ese ni lo toquéis. ¿Te imaginas eso? Tú en ese momento, con esa tensión que has vivido, en ese momento cómo romperías a llorar de agradecimiento, etcétera. Bueno, pues eso mismo es lo que pasa en cada momento con Jesucristo, quien dice, a este no lo toquéis, este es hijo mío. Yo tengo para él proyectos de santidad y él que nos está salvando, nos salva de la muerte eterna, pues lo lógico es que tal noticia, tal acontecimiento nos lleve a sentirnos conmovidos, Esas lágrimas de contrición lo que hacen es romper con la atonía, con una falsa paz.
Recuerdo mucho, para los que sois amantes del cine, que en la película de La Misión, en ese personaje de Robert De Niro, hay una escena en la que cuando él rompe a llorar, después de haber hecho la penitencia de arrastrar las armaduras, cuando él rompe a llorar, son unas lágrimas en las que, llegado un momento, no se sabe si está llorando de pena o de alegría. Dice, ¿llora o ríe? No me queda claro. Y yo creo que así son las lágrimas de contrición. Cuando uno tiene lágrimas de contrición no se sabe si llora o ríe, porque en el fondo siente una profunda pena de haber ofendido al corazón de Dios y siente una profunda alegría de ser perdonado, porque solamente cuando uno tiene conciencia de haber sido perdonado es cuando tiene conciencia de haber ofendido a Dios. Esto es curioso, como el hijo pródigo, que solo cuando el padre le acogió de aquella manera se dio cuenta de lo que le había ofendido. Con lo cual las lágrimas de contrición no se sabe si son lágrimas de dolor o de alegría, de las dos cosas a la vez, las dos cosas a la vez. Y son muy sanadoras y las tenemos que pedir a Dios para romper con nuestra monotonía y con nuestra acedia. Segundo remedio, la búsqueda de un orden interior, de un orden, de un equilibrio, ¿no? Dice Evagrio Póntico que hay que poner el equilibrio entre oración, trabajo y descanso, que es lo que hacía allí ellos, ¿no? Decía, tenemos tres elementos: oración, trabajo y descanso. Hay que ordenar eso, hay que ordenarlo. Nosotros diríamos, a ver, en mi vida, para luchar contra la acedia, tiene que haber un plan de vida. Tengo que tener un plan de vida. ¿Qué vas a hacer hoy? Bueno, ya veré. Mañana, ¿qué plan tienes? Bueno, ya veremos a ver cómo amanece el día. Bueno, madre mía, a ver, si eso funciona así, o sea, con esa navegación, lo más probable es que todo sea un desorden absoluto, ¿no? Lo lógico es que para quebrarle el pulso a la acedia tiene que haber un plan de vida, tiene que haber un plan de vida, un plan de acción. Un horario, un programa. También yo diría lo siguiente, un acompañamiento espiritual, porque para aprender a hacer un plan de vida, uno necesita un acompañamiento espiritual para valorar y sopesar y discernir en qué insistir más, a qué darle importancia, etcétera, ¿no? O sea, tiene que haber un acompañamiento. No es tan fácil tener un plan de vida así, yo me lo guiso, yo me lo como, yo solito, un momento. El acompañamiento es muy importante. ¿A qué le debería dar más tiempo? ¿A qué le debería de dar menos tiempo? Buscar un orden interior, ¿no? Un orden. Fijaros qué consejo tan práctico, porque es que la vida espiritual, en el fondo, acontece en el día a día. La vida espiritual no es otro capítulo aparte de tu vida real. No hay una vida espiritual distinta a tu vida. No. ¿Tú cuántas vidas tienes? ¿Qué? ¿Como el gato o qué? Vida no hay más que una. Y vida espiritual es tu vida, la que tienes, esa, pero vivida según el Espíritu de Cristo y con un plan de vida en el que, desde la inspiración de Cristo, se ordena todo, ¿no? Tercer remedio. Primero hemos dicho lágrimas de contrición. Segundo, buscar el orden interior, el plan de vida. Tercer remedio. Igual os va a parecer una palabra un poco palabrota, pero se entiende enseguida. El método que llamaban los padres de la Iglesia antirrético. ¿Qué es eso de antirrético? Que es una medicina eso, ¿no? A ver. Ellos decían como método antirrético, llamaban a contestarle, ¿no? A contestarle al maligno, así, digamos, sin entrar en conversación con él, sin entrar en diálogo con el maligno cuando te tienta, pegándole un corte,
un corte bien pegado desde la palabra de Dios, como hace Jesús en las tentaciones del desierto, cuando le viene el demonio diciendo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús le pega un corte y dice, no solo de pan vive el hombre, fuera. Y póstrate ante mí, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Jesús corta por lo sano, no se pone a dialogar con el tentador, sino que lo que hace es, empapado, ¿no?, de la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios, pega un corte que se llama antirrético, a las insinuaciones del maligno. Las insinuaciones del maligno, los padres les llamaban los logismoi, y los logismoi eran las palabras que el maligno te mete dentro para desesperarte o desorientarte, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, te viene interiormente, no vales para nada, la vida es una porquería, o tantas palabras de desaliento, no merece la pena nada, para lo que te pagan después, y un montón de palabras que son logismoi, que son palabras de desaliento. Bueno, pues lo que Evagrio Póntico dice es que nosotros tenemos que vivir blindados de la palabra de Dios, bien empapados en la palabra de Dios, que sea nuestro escudo, ¿no? Y que cada vez que recibimos una tentación, que sepamos empapados de la palabra de Dios, pues bien sea con un versículo de la Sagrada Escritura, bien sea con una jaculatoria, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sé tú mi pureza, María. Cuando uno recibe, por ejemplo, ¿no?, pues una palabra de una tentación de impureza, o sea, cada uno sabe si uno vive en la presencia de Dios y vive empapado de la palabra de Dios, que es muy importante empaparnos de la palabra de Dios. Y que, por ejemplo, los salmos, que nos hayamos familiarizado con ellos de manera que nos broten casi espontáneamente. En esta situación me ha salido zapa, esta palabra sálmica, ¿no?, porque es que estaba casi, me viene como si estuviese dicha para este momento. Empapados de la palabra de Dios, que sepamos en ese método antirrético, ¿no?, cortar por lo sano las tentaciones de desaliento. Cuarto remedio: primero, lágrimas de contrición; segundo, orden interior, plan de vida; tercero, método antirrético; cuarto, meditación sobre la muerte y sobre la vida eterna. A ver, es que para abordar esta vida es muy importante tener en cuenta a dónde vamos, porque vivir en esta vida sin pensar en que tenemos que morirnos es vivir como un sonámbulo. Oye, despierta que tú, fíjate, a mí me suele gustar mucho a veces cuando veo en televisión pues algún reportaje de estos antiguos, ¿no? Pues que igual son, imagínate tú, ¿no?, de un reportaje de pues una JMJ de hace 30, 40 años, que hay por ahí imágenes muy antiguas, ¿no? Y digo, joder, estos, ¿cuántos quedarán con vida ahora? Muchísimos han muerto. Me estuve hace poco, ¿no?, fijando en la JMJ de, ¿cuál era la que estuve viendo? Dije, de todos esos obispos que están ahí, y empecé a echar una vista, dice, de estos ya no vive ninguno. Han pasado, claro, 40 años de aquello, 30, 40 años, ya se han ido. O sea, a ver, es que es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Tener en cuenta la fugacidad de la vida. Cuando San Ignacio de Loyola se despide de Francisco Javier, que se iba, ¿no?, para las Indias, y sabían muy bien que ya no se iban a volver nunca más, sí, el momento de despedida, le aconseja que todas las noches tenga un rato de meditación sobre la pasión de Cristo, sobre la muerte y sobre la gloria. Y tú todas las noches medita en la pasión de Cristo. Y también en tu muerte, en que estamos llamados, ¿no?, pues a pasar esa puerta de la muerte, porque fíjate, porque para saber lo que nos tiene que preocupar en esta vida, ayuda mucho el saber que nos tenemos que morir. Lo que a ti te tiene que preocupar en este momento
es lo que llegado el momento de la muerte se ha de preocupar. Si te están montando un lío, imagínate, ¿no? Te han montado un lío pues en tu universidad, o donde sea, ¿no? Y tienes un lío, a ver, ese lío que te han montado, se han metido contra ti. Hoy salen 2 páginas en el periódico poniéndote a caldo, ¿no? Entonces tú fíjate, estás tú ahí, a ver, ¿eso cuánto importa? El día que te presentes, si tú hoy te presentases delante de Dios, ¿importaría mucho eso? ¿Qué más dará, no? ¿Qué más dará lo que diga el periódico de ti si yo estoy delante de Dios ahora mismo? ¿Qué más dará? Pues exactamente eso. Ese es un método importante de discernir en esta vida. Lo que no tenga consistencia a la hora de ponernos delante de Dios importa poco. Importa poco. ¿Para qué te estás agobiando? Si eso en cuanto que te presentes delante de Dios es una tontería. Y ese lío que estás montando con el dinero, o con el testamento y con lo otro, y cuando te presentes delante de Dios, ¿qué va a ser pasado mañana? ¿Todo eso a dónde va? ¿Dónde queda todo eso? Por eso creo que los padres de la Iglesia decían, un remedio para salir de la acedia es vivir nuestra vida de cara a la muerte, de cara a la eternidad, porque eso reordena las cosas y las pone en su sitio. Todo aquello que no tenga vocación a la eternidad, pues es que está llamado a ser relativizado inmediatamente. Y en quinto lugar, el quinto remedio. He dicho primero, lágrimas de contrición, buscar el orden, el plan de vida. El tercero, el método antirrético. El cuarto, la meditación sobre la muerte. El quinto, dice Evagrio Póntico, la petición del don de la perseverancia. Señor, danos la perseverancia final. Danos la perseverancia final. De muchos es el comenzar, ¿no? Pero el ser perseverante hasta el final es un don que supera la naturaleza humana. El hombre tiene cierta capacidad natural de obrar el bien, cierta capacidad de obrar el bien, pues de cumplir los mandamientos, algunos mandamientos durante un cierto tiempo, pero dice Santo Tomás de Aquino, cumplir la integridad de la ley de Dios toda nuestra vida es algo que supera nuestras meras capacidades naturales. Y Dios nos lo quiere dar como gracia, nos lo quiere dar. Luego, si te lo quiere dar, pídeselo, porque al pedirlo te dispondrás a acogerlo. ¿Por qué Dios quiere que tú le pidas algo que Él quiere darte? Porque es que si tú no tienes hambre y sed de ello, no lo acoges. Te lo da y no lo acoges, lo dejas caer al suelo. Necesitas tener conciencia de la necesidad de ello para que al pedirlo te dispongas a recibirlo. Entonces, fijaros, ¿no? La petición principal es, Señor, dame la perseverancia, dame la perseverancia. En medio de esta situación, dame la perseverancia. Yo a veces cuando voy a una ermita de esas de la Virgen y ves un montón de velas, en el lamparario un montón de velas, así, a veces me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa se pregunta el obispo, no? Pero bueno, me hago la pregunta. Y de todas estas velas, ¿cuántas se habrán puesto pidiéndole a la Virgen el don de la salvación eterna o de la perseverancia final? A ver, o que toda la familia nos juntemos en el cielo. Señor, dame la perseverancia para vivir en gracia de Dios hasta el fin de mi vida. ¿Cuántas velas de ese lamparario serán para pedir por eso? O igual es que, a ver, pues igual es que tenemos que reconocer que la mayoría de las velas han puesto porque estamos en época de exámenes. Yo me acuerdo que siendo párroco de Zumárraga, cuando venía la época de exámenes había que comprar más velas para la ermita, porque entonces subían las abuelas y venga allí, ¿no?, a poner velas por los nietos, ¿no? En fin, sí está muy bien, si nos van a salvar las abuelas, eso es verdad, Pero es que los bienes materiales son un signo de los bienes eternos. Entonces no nos podemos quedar
tenemos que quedarnos, como dice Jesús, me buscáis porque os he dado de comer. ¿No dice eso Jesús en el Evangelio de San Juan? Mira, me buscáis no porque habéis visto un signo, sino porque os he dado de comer. Entonces teníais que haber visto un signo. El pan ese que te he dado era un signo. Entonces no te quedes en el pan. Mira lo que significaba. Porque cuando la mano se queda, cuando el dedo apunta a la estrella, el necio se queda mirando al dedo. Oye, pero mira la estrella, no te quedes mirando al dedo, ¿no? Me buscáis no porque habéis visto un signo, sino porque os he dado de comer. O es un reproche de Jesús, que ojo con ese reproche, ¿eh? Es una frase impactante esa. ¿Cuántas frases hay en el Evangelio que las leemos de corrido y no...? Entonces, en todos los dones que recibimos de Dios tenemos que ver un signo del don supremo. Y el don supremo es la vida eterna. Luego lo que tenemos que pedir es perseverancia, 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 ¿no? Que Dios nos dé la gracia de perseverar, cada uno allí donde Dios le ha plantado, y perseverar en la vida de gracia. Y no cansarse nunca de estar empezando siempre. Mira, Señor, ya que yo, la verdad es que una vida espiritual muy ordenada y, digamos, de pasos bien solidificados, pues no puedo darte. Yo sí quiero ofrecerte algo, ¿no? No te puedo ofrecer muchos frutos, pero te quiero ofrecer el no cansarme nunca de estar empezando siempre, de ser un alumno de primero de primaria y decir, bueno, pues el ABC de nuestra vida, que es, yo recuerdo, ¿no?, que cuando hice mis primeros ejercicios espirituales, pues el sacerdote nos dio a todos una estampa que era del Cristo de Velázquez, la tengo por ahí, ya está muy rescabarjadita, y detrás ponía, ¿no?, viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo me levantaré. A ver, si es que ese es el ABC de la vida, ¿no? Viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo me levantaré. O sea, esa es la gracia de la perseverancia final, que seamos perseverantes pues en medio de todas las pruebas, ¿no? En definitiva, que estos 5 síntomas de la acedia, estos 5 síntomas y estos 5 remedios, lo que nos tienen que hacer caer en cuenta es que el mayor mal, no nos equivoquemos de enemigo. Nuestro mayor enemigo es la mediocridad, es el haber hecho un pacto con que yo estoy llamado a ser, bueno, no un santo, sino, pues ser una buena persona, ¿no? Ojo, esa es nuestro mayor enemigo, el haber renunciado a la santidad como nuestra vocación de vida, el haber pactado con la tibieza, porque eso supone que hemos caído en esa famosa frase que os leía de San Agustín al principio, con la que voy a terminar, que hemos caído en la estrategia de la mundanización. De 2 maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo: los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos, ¿no? Vamos a concluir pidiéndole al corazón de Jesús, ¿no?, ser suyos, no ser del mundo, porque Jesús dijo: Padre, guárdalos, están en este mundo, pero no son de este mundo, ¿no? Y pedimos ser del corazón de Cristo y que Él mantenga en nosotros encendida la esperanza y la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,